por ningún lado. Pero es que además tenemos otro asunto, y es que el Ministerio de Hacienda alcanzó el pasado jueves un acuerdo con algunas organizaciones sindicales para flexibilizar las pruebas de promoción interna de la administración pública. Oye, que queremos colocar a los nuestros. Dice, ya, pero es que los vuestros son los que no aprueban las oposiciones. ¿Qué hacemos? Dice, pues mira, vamos a hacerlas más fáciles, a rebajar las exigencias, a eliminar las pruebas actuales y poner un tipo test, y además a añadir una cosa que se llama evaluación de competencias subjetivas. Porque claro, así en lo subjetivo podemos colocar a los nuestros, incluso en la inspección de Hacienda, Sara. Sí, esta es una de las noticias que nos gusta contar, y es que los inspectores de Hacienda y el alto funcionariado han alzado la voz, y es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha contado con ellos para nada en todo ese proceso que finalizó con el acuerdo que tuvieron el pasado jueves 3 de noviembre, eso sí, de manera opaca y sin contar con todos los sindicatos y asociaciones del funcionariado. Se trata de un detrimento de la Administración y sobre todo de los procesos de selección. Un curso que se desconoce su duración, un examen tipo test y una valoración de competencias desconocidas son las que determinarán ahora el ascenso de los funcionarios, algo que romperá con los principios constitucionales de igualdad, de mérito y de capacidad, según ha anticipado la Asociación de Inspectores del Estado, que ya han enviado 4 cartas al Ministerio de Hacienda. De momento, María Jesús Montero no ha respondido ninguna. Desde la noche de radio hemos hablado con la vicepresidenta de la asociación, Ana de la Herrán. Pues hemos solicitado una reunión urgente, después de todas las peticiones que hemos hecho durante prácticamente 2 años, no nos han atendido, para tratar de ver, en fin, con ella directamente las consecuencias derivadas de este acuerdo desde el punto de vista de lo que hemos llamado el destrozo, porque así lo vemos, el destrozo de la función pública. No nos olvidemos que esto implicaría un cambio de paradigma absoluto desde el punto de vista del modelo de selección. No es lo mismo un examen con unas exigencias elevadas a un único examen de tipo test y por una evaluación de otras competencias, otras habilidades que efectivamente no sabemos cuáles van a ser, pero que intuimos que van a ser pues muy difícilmente evaluables desde el punto de vista objetivo. Lo más grave de la situación es que esto va a redundar en una pérdida de efectividad y de calidad del servicio público que se ofrecía hasta ahora. Pero esa pérdida de calidad del servicio público parece no estar entre los intereses del Ministerio de Hacienda. Según la propia Asociación de Inspectores, este nuevo modelo afecta a todos los cuerpos de la Administración y aplica criterios subjetivos. Pero además, Ana de la Herrán habla también de otros motivos del Gobierno ante la urgencia para tramitar esta modificación. Queda también un año para las elecciones y entendemos que esto, por supuesto, es algo que está pensado y premeditado con una finalidad electoralista fundamentalmente. Entiendo que es un asalto a la función pública porque también la urgencia con la que pretenden tramitar todo esto pues parece que se quieren hacer sobre todo con los puestos directivos de la administración pública y eso desde luego nos inquieta muchísimo, nos parece que puede ser muy peligroso y desde luego chapuza sería un calificativo leve. Es, insisto, un destrozo, un asalto a la función pública que no debemos de permitir bajo ningún concepto. Las cartas que ya han enviado al Ministerio de Hacienda, les recuerdo que le han enviado ya 4 cartas que no han sido respondidas. Hablan además de asumir medidas oportunas en caso de que no les atiendan. Ya aseguran que su objetivo ahora es evitar, y digo textualmente, la muerte de una administración pública, profesional e independiente como hasta ahora. Esta es la típica noticia, como alguna candidata del PSOE en Madrid, gris. Rollo, que pasa desapercibida. No Esta tanto, es la típica noticia que dices, bueno, pero ¿y para qué vamos a hablar de este asunto? Ah, qué cosa más árida, ¿no? Oye, a ver si no vamos a espantar a los oyentes. A nosotros las noticias no las medimos por la audiencia que pueda tener. Las medimos por la importancia que le damos. Y esta noticia es de las más graves que se están produciendo y se están produciendo de forma soterrada. Como no podemos controlar al funcionariado, que es el que nos está haciendo la puñeta, porque el funcionario de turno no te firma este papel de los fondos de no sé dónde, el funcionario de turno te dice, oye, que esto es una ilegalidad, no lo puedo hacer, pues entonces hay que colocar. Pero como los nuestros son un poco perretes, tenemos que flexibilizar y sobre todo cargarnos el mérito, vara y decir, hay una parte de subjetiva que en el que digo yo, es que este es muy majo, ¿eh? Es gravísimo claro, esto, ¿eh? Dice un destrozo, pero es un destrozo bestial. Yo la verdad es que cuando
escuché la noticia, es cierto que ha tenido mucho menos eco del que tiene que tener y que cuando ya se concrete o se aplique no tiene marcha atrás. Bueno, la tendrá, pero no la tiene. Y es una barbaridad. Se han cargado la educación y ahora se quieren cargar la función pública, uno detrás de otro. Y son puntales fundamentales de una sociedad. Lo de la función pública, digamos, el nivel medio del funcionariado público español, del Estado, es muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque era exigente. Porque cualquiera sabe que me voy a presentar a las oposiciones. No, es que se presenta usted a las oposiciones y no la va a sacar porque sí, porque no te lo regalan. Tienes que ir preparado, estudiar y tener unas condiciones que se nota que evidentemente has tenido que esforzarte. Con esto son dos vertientes. Una, lo de que entren los suyos, lógicamente, porque así tienen la facilidad de todo. Y luego el guiño para, una medida electoral, evidentemente, para tener contentos a los suyos y a algunos que podían no ser tan suyos. Pero el daño que hacen es que de verdad que es horripilante. Y para lo que va a ser, el eco que ha tenido y la respuesta es que a nivel político, ya no te digo a nivel mediático, de pensar si nos oyen o no nos oyen, que nuestra audiencia evidentemente es sensible a estos temas, pero es que a nivel político tampoco ha tenido ningún tipo de repercusión y afecta a tanta gente, porque no solo a los funcionarios, futuros funcionarios, la gente que está estudiando, sino a la gente que cada día tiene una relación con la administración, que somos todos, porque ¿quién no va a una oficina de correos o quién no tiene que ir a Hacienda a saludar a la señora Montero? Todo el mundo. Y sin embargo parece que es una anécdota menor. O no te crees que lo vayan a hacer, que te lo tienes que creer porque estos lo hacen, les importa un bledo todo, o directamente, bueno, son cosas que ya se sabe que no tienen remedio. Que no tienen remedio, no, hay cosas que tienen remedio. Si se pone un poco la voz, si se levanta un poquito la voz, por lo menos a lo mejor se palpan la ropa y se lo piensan antes de aplicarlo. No lo sé, a lo mejor soy un poco ingenuo en esto. Hombre, el problema de estos casos, perdona Cristina, es el tema del empobrecimiento del Estado como res pública, es decir, como cosa pública, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves. A mí, yo creo que Alejandro ya fundamentalmente ha tocado ya la parte fundamental, pero a mí me llama la atención en estos tipos de historias, no sé, a nivel muy personal, pero me llama la atención todas estas personas, colectivos y tal, que dicen, oye, nos hemos escrito 3 cartas, hemos llamado 40 veces, nadie nos atiende. A mí esto, ahora en este caso, digamos, tenemos Hacienda, pero a mí eso me ocurre con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria. Quiero decir, estas cosas, ¿no?, dan una sensación de unilateralidad, ¿no?, de un gobierno que no quiere, escuchar críticas, pero tampoco concertar, digamos, hablar con nadie, la escucha famosa de la que habla Yolanda Díaz. Entonces, claro, eso luego revela, yo creo, ¿no?, que claro, que si tú no escuchas los consejos o las críticas, es que en realidad es probable que estés actuando con una intencionalidad, en fin, quizás dudosa, ¿no? Yo creo que esa es una clave a tener en cuenta. Cristina. Sí, que desde luego lo que denuncian es gravísimo. O sea, los criterios meritocráticos en España lamentablemente se usan poco. Hay muchos sectores en los que, bueno, en ciertos sectores, no sé si en muchos, pero en ciertos sectores desde luego no son los que predominan. Y eliminarlos o socavarlos justamente en la administración pública, que es en la que deben ser los criterios fundamentales, ¿no? El criterio meritocrático, es decir, en el que no cuente para nada si eres el hermano, el primo del ministro o del director general o el amigo o el del mismo partido. O sea, eso es un elemento fundamental de los estados modernos. O sea, recordemos que, bueno, en España siempre se habla de aquella época de la Restauración, ¿no?, con los famosos, lo del conde de Romanones, que contrataba trenes para llevar y traer a la gente cuando estaban los liberales, echaban a unos y ponían a los suyos, y cuando llegaban los conservadores, pues hacían lo mismo, ¿no? Pero esto ocurría en Estados Unidos y en muchos otros países. El paso de una administración con este tipo de elementos de nepotismo y partidismo, etcétera, a una administración regida por criterios meritocráticos es un fundamental, y además
si tú rompes eso, le estás tocando las narices a la clase media, porque la clase media es la que nutre fundamentalmente ese tipo de puestos, de cargos de funcionariales, porque bueno, pues es la que se puede permitir, en cierto modo, pues que te presentes estar todo el tiempo que haga falta para sacar unas oposiciones, etcétera, ¿no? Y si le quitas eso, o sea, es que si le quitas eso para darle puestos como daban a entender, ¿no? En la denuncia, van a dar puestos a gente del partido, etcétera, ¿no? Y así, por eso rebajan el nivel. Bueno, si tú empiezas a tontear con eso, te vas a encontrar con toda la clase media en contra, o buena parte de ella, porque eso es un elemento fundamental. Sí. No, que tú tengas las mismas oportunidades que cualquiera para poder llegar a ser funcionario. Precisamente por eso que acabas de decir tú, no solo clase media, sino clase media baja, que es decir, oye, que yo me lo curro, que yo me lo estudio, que yo me dejo las pestañas y luego al final que resulta que oposición es light. Por cierto,